Factor común por agrupación de términos. Ya seguimos trabajando en este segundo caso. Ya este sería el contexto de lo que hay en el anexo, ¿sí? Que ya sería un repaso de los ejemplos que ya vimos, ¿cierto? Dice, en algunos casos, en el polinomio que se busca factorizar no hay factor común para todos sus términos, ¿verdad? Pero al agrupar estos, sí se puede determinar una expresión común para cada agrupación. Por ejemplo, en el polinomio AM más BM más AN más BN, no hay factor común en todos los términos, ¿verdad? Como lo podemos observar acá. Por ejemplo, la M sí está acá, pero ya no está acá ni tampoco acá, ¿cierto? Y también con las otras. Sin embargo, al organizar el polinomio en grupos de términos, es posible encontrar un factor común en cada agrupación y así determinar un factor común para el polinomio. Entonces, ya seguimos con estos ejemplos. Tenemos la expresión, ¿cierto? Que es el polinomio dado. Lo tenemos acá. Se agrupan los términos, entonces buscamos saber qué podemos agrupar, ¿verdad? En este caso agruparon el x4 con el x3, ¿verdad? Más el xy con la y, ¿verdad? Que tienen estos, la y en común y este pues tienen la x en común, ¿cierto? Ahora se factoriza cada paréntesis por factor común. Entonces ya sabemos que el factor común, por ejemplo, de estas dos es x3, ya que tiene el exponente menor, ¿cierto? Y lo multiplicamos por lo que hace falta, ¿sí? Que es la forma fácil. Lo que hace falta la x3 para hacer x4, entonces la x menos, y ¿qué hace falta pues para hacer x3 a x3? Multiplicarlo por 1, ¿verdad? O también de la forma larga que es dividiendo, entonces dividiendo cada término, entonces este término lo dividimos entre x3, nos daría x, ¿verdad? Porque cuando hacemos una división de dos bases iguales, entonces restamos sus exponentes, ¿verdad? Entonces 4 menos 3 quedaría x a la 1, ¿verdad? Menos, ahora x3 dividido entre x3 nos daría 1, ¿verdad? Porque estamos dividiendo dos expresiones iguales, nos daría 1. Más, hacemos el mismo procedimiento acá, sacamos el factor común, entonces quedaría el factor común, pues la y, que es la que se repite, ¿verdad? Entonces la y multiplicaría ¿qué? Vamos a, primero que todo, el primer término a dividirlo con la y, que es el factor común. Entonces, xy dividido en y, quedaría, la y se cancela y quedaría la x, ¿verdad? Lo colocamos acá. Menos y dividido en y, ¿qué decimos? Entonces, ¿qué es? 1, ¿verdad? Porque 1 por y nos daría y, ¿verdad? O y por menos 1 nos daría menos y. Listo. Ahora, se factoriza cada paréntesis por factor común, entonces ya lo hicimos, ¿cierto? Ahora acá se factoriza por factor común polinomio. Ya tenemos esta expresión, ahora ¿qué vemos? Que nos quedó un factor común polinomio, ¿cierto? Que es decir, que tiene de dos términos, ¿verdad? O puede ser de más términos. En este caso tenemos un polinomio que es, en este caso, un binomio, porque tiene dos términos. Entonces, x menos 1 y x menos 1 es el factor común polinomio, ¿cierto? Lo colocamos acá. ¿Y cuál es el siguiente paso? Dividir cada término, o sea, estos dos términos, dividirlo entre el factor común. Entonces quedaría, vamos a hacer la primera división, x3 que multiplica x menos 1 dividido entre x menos 1, ¿verdad? Entonces se cancela el x menos 1 y nos queda x al cubo, ¿verdad? Como lo tenemos acá. Más, entonces ese segundo término lo dividimos entre el factor común que es x menos 1 y nos quedaría y, ¿verdad? Porque x menos 1 se cancelaría con x menos 1 y nos quedaría la y. Listo, por lo tanto, x4 menos y más xy menos x cubo, esta expresión, la factorización de esta expresión nos quedaría x menos 1 que multiplica x3 más y. ¿Listo? Segundo ejemplo, dice, nos dan la expresión 4R5 menos 6R4 más 2R3 más 2R2 menos 3R más 1, ¿cierto? Expresión dada. Entonces acá nos dan esta expresión. Se agrupan los términos. Entonces, ¿qué tenemos? Ya es una más larga, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 términos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a agrupar de 3 a 3, ¿cierto? Y buscando, por ejemplo, lo que nos sirva. Entonces, en este caso, ¿qué? Agrupamos lo de los números que podemos sacarle máximo común divisor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, agarramos el 4, el 6 y el 2, ¿cierto?
Y los otros que sobran, pues los colocamos acá, a ver si nos va a dar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Se factoriza cada paréntesis por factor común. Entonces, cada resultado que sacamos acá, vamos a sacarle el máximo común divisor de los números. Y pues de las letras, el factor común es la R, ¿verdad? La R con el mínimo exponente, entonces sería R3. Ya sacándole el máximo común divisor a estos tres, nos quedó como resultado el 2, ¿cierto? Y lo pegamos con el factor común de la parte literal, que sería R3. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a dividir cada término entre el factor común. Entonces, 4R5 dividido en 2R3 nos quedaría 2R2, ¿verdad? Menos 6R4 dividido entre 2R3 nos quedaría 3R, ¿verdad? Ahora, más 2R3 dividido entre 2R3 nos quedaría 1, ¿verdad? Más, ahora colocamos pues este término que nos quedó, ¿verdad? Ahora acá, ¿qué hacemos? Como ese término no tenía factor común ni nada, pues lo dejamos igualito, ¿cierto? A ver si nos da el ejercicio. Ahora acá, ¿qué hacemos? Se factoriza por factor común polinomio. Entonces ya como si nos dio exactamente, efectivamente, este polinomio igual a este polinomio, entonces podemos factorizar por factor común polinomio. ¿Qué nos quedaría? Entonces, ¿cuál es el factor por común polinomio de estas dos expresiones? Pues 2r al cuadrado menos 3r más 1, ¿cierto? Porque son igualitas acá. Entonces los colocamos acá. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a dividir cada término por el factor común. Entonces, 2r a la 3, que multiplica 2r a la 2 menos 3r más 1, sobre el factor común nos daría 2r a la 3, ¿cierto? Porque este con este se cancela y nos quedaría 2r al cuadrado, al cubo. Más, ahora, este término dividido entre este mismo término nos quedaría 1, ¿cierto? Entonces sería esta la factorización de esta expresión. Listo. Siguiente ejemplo. 4a al cubo menos 1 menos 4a2 más 4a. Esta es la expresión dada, ¿verdad? Entonces nos quedaría. Ahora acá decimos, vamos a agrupar los términos. Este fue el mismo ejemplo que ya hicimos en el video anterior, ¿verdad? Entonces, acá, ¿qué hacemos? Unimos, por ejemplo, este 4a3, lo unimos ya con este, ¿cierto? Y, o sea, de diferente forma. Y ahora unimos el menos 1 más 4a, ¿verdad? Se agrupan los términos. Entonces, vamos a sacarle el factor común a esto, que ya también pues se podía hacer porque la a es factor común, ¿verdad? Con el mínimo exponente que es el 2. Entonces, acá ya haciéndolo de esta manera, nos quedaría la expresión. Entonces, 4a a la 3 dividido en a a la 2 nos daría 4a, ¿verdad? Menos a a la 2 dividido en a a la 2 nos quedaría 1, ¿verdad? Ahora más, nos quedaría ya este término que sería menos 1 más 4a, que nos dio lo mismo acá, lo que pasa es que en forma desordenada. Pero si lo volteáramos acá, nos quedaría menos 1 más 4a, que es lo mismo, ¿verdad? Ahora acá, ¿qué hacemos? Ya nos quedó este resultado. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora ordenamos por factor común polinomio, ¿cierto? Ya ordenando el paréntesis, que sería, este pasaría de primero, ¿cierto? Y este acá de segundo para que formen esta misma expresión y ahí sí factorizarla por factor común, polinomio, ¿cierto? Tenemos que entonces que el 4a menos 1 es el factor común polinomio y multiplicando por, entonces, el primer término, dividiéndolo en el factor común, nos quedaría a la 2 más el segundo término dividido entre el factor común nos daría 1, ¿cierto? Porque es una misma expresión dividida, nos da 1. Entonces, ese sería el resultado. Tenemos acá una actividad en clase para que pongamos en práctica nuestros conocimientos y las explicaciones dadas.